Hola, buenos días. Vamos a dar inicio. Estamos en la tercera unidad del curso de vectorial, que son funciones vectoriales y geometría diferencial de curvas. Vamos a ver ahora esto de funciones vectoriales, pero enfocado a la física, que es la aplicación inmediata, ya que en física, pues, ¿cómo decirte? Cualquier cuerpo, una partícula de polvo, un meteorito, un insecto, cualquier ser vivo o no, lo podemos considerar como una partícula, está sujeto a movimiento. En todo instante puede experimentar un movimiento debido a las fuerzas que hay en su entorno. Sí, muchos cuerpos están en reposo, pero si tú aplicas una fuerza sobre esos cuerpos, salen de ese estado, de ese estado neutral, y puede ser que experimente una aceleración. Puede ser. Eso se debe a la tercera ley de Newton, de la primera, y el movimiento lo describe la segunda ley de Newton, a través de la fuerza y aceleración. Lo veremos en cuarto. Pero ahorita vamos a ver más sobre las trayectorias que pueden seguir las partículas sin atender las fuerzas que lo están causando. A esa parte se le llama cinemática. La cinemática es estudio del movimiento de partículas o de cuerpos sin preocuparnos por las fuerzas que causaron ese movimiento. En cambio, cuando uno se preocupa por las fuerzas que causaron el movimiento, ya deja de ser cinemática y ahora se convierte en dinámica, la parte más interesante de la mecánica. Bueno, vamos a ver un poco de cinemática. Para eso, vamos a hablar de compartir la cosa. Y bueno, los que ya llevaron física conmigo, pues ya lo saben. Y van a llevarlo. De hecho, todos lo saben, esto lo vimos en el propedéutico o en el curso de física, como sea. Imaginemos que estás en el espacio. Estamos en el espacio X, Y, Z. Y se tiene la trayectoria de una partícula, una mosca, no importa. Se describe en este sentido y continúa. Continúa la cosa y también por acá. Bien. La trayectoria de esta partícula, que puede ser lo que tú quieras, se puede describir dando su vector de posición, o bien una función vectorial que me dé las coordenadas de la partícula en cualquier instante de tiempo. Supongamos que el movimiento de la cosa empieza aquí. Este punto corresponde al instante 0 segundos. Entonces, cuando tú tienes una función vectorial r de t, esa r de t te da las coordenadas y viene dada como la coordenada x, la cual depende de t, la coordenada y, que depende del tiempo, y la coordenada z, que también depende del tiempo. Tienes esto. Vale. Entonces, cuando tú das el instante 0, si t vale 0 segundos, ¿cuál es la posición de la partícula? La partícula va a ser r evaluado en 0. Y viene dada como x evaluado en 0, y evaluado en 0, z evaluado en 0.
No puedo decir que es 0, 0, 0, porque yo no sé cuál es la fórmula de la X, ni de la Y, ni de la Z. Si yo conozco esas fórmulas, pues puedo dar aquí números concretos. No es el caso, entonces solamente lo generalizo. Y lo que me da esta función vectorial, esta de aquí, es un vector. Un vector que geométricamente es aquel que va del origen al punto de contacto. Este de aquí. Bien, este es el vector R de 0. La mosca sigue avanzando, el tiempo también. Un segundo después, 2 segundos después, a lo mejor la mosca anda por aquí. Es un instante T1, el que tú quieras, pero mayor a 0. O puede ser igual a 0, no importa. Entonces, en ese instante, tú puedes calcular las coordenadas de la partícula evaluando el tiempo t1 en la función vectorial, en esta que está aquí arriba. Cuando tú haces esa evaluación, te va a arrojar un vector como resultado. Ese vector va del origen al punto donde está la partícula. A este vector vamos a ponerle un nombre, voy a llamarle R1, así. 1 porque tiene índice 1 el tiempo, no porque sea un segundo, un minuto, no. Solamente es 1. Y más adelante, en un futuro no muy lejano, a lo mejor la partícula anda por aquí. Bien, este es el instante T2. Y el T2 es igual al instante 1 más un intervalo de tiempo pequeñito, delta t. Numéricamente podemos suponer que el tiempo 1 es de 1 segundo, entonces el tiempo 2 pudiera ser de se me ocurre 1.5 segundos. Es un tiempo breve, es el tiempo anterior más un pequeño incremento. Por lo tanto, si tu t1 es 1 segundo, el incremento debe ser menor a 1 segundo. Evaluamos esa cosa en la función vectorial y nos va a dar un nuevo vector, que es este de aquí. Este es el vector R2. Así. Bien. Conforme la partícula va moviéndose a lo largo de la trayectoria en rojo, seguramente lleva una velocidad. De hecho, la lleva. Puede que esa velocidad sea constante o puede que no. Depende si acelera o no. En el instante 1 y en el instante 2 ha recorrido una cierta trayectoria. La trayectoria recorrida ha sido este lazo. Está aquí. Entonces, voy a calcular algo llamado velocidad media. Es un primer paso para calcular la velocidad instantánea o la velocidad real de la partícula. La velocidad media, aquí la ponemos, se define como el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. La velocidad, nosotros sabemos que es un vector. Por lo tanto, esta criatura que está aquí, la velocidad media en palabras, debe ser un vector. Y lo que está del lado derecho también debe ser un vector. En este caso, el vector es el desplazamiento, porque sabemos que el tiempo es una cantidad escalar. Bueno, eso es en palabras. Esta es una fórmula parecida a aquella que ustedes conocen de la primaria, que la velocidad la asocian como distancia entre tiempo. Pues no es distancia entre tiempo. Aquí estoy definiendo la velocidad media, importante. Media es como una velocidad promedio. La definimos como el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. En símbolos, la velocidad media la voy a escribir así, V barra.
La barra significa que es media y es un vector. Y esto es igual al desplazamiento. El desplazamiento, recordemos que es igual a posición final. En física se define así. No es el análogo de punto final menos punto inicial, pero como estamos en el contexto de física, el desplazamiento sería la posición final de la partícula menos la posición inicial de esta, dividido entre el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido sería el tiempo final menos el tiempo inicial. La posición final, en este caso, el de la partícula o la mosca, la posición final la voy a tomar como el punto R2, el segundo vector en azul. Esta va a ser mi posición final. Bueno, esta de aquí es mi posición inicial y esta de acá es mi posición final. Bien, entonces vamos a adaptar esta situación con esta ecuación y quedaría: la posición final es esta de aquí, su posición inicial es esta de acá, y todo se divide entre T2 menos T1. Sin embargo, sabemos que el tiempo 2 es igual al tiempo 1 más delta T, ¿verdad? Entonces, si tú, y bueno, el tiempo 1 es igual a sí mismo. Si nosotros restamos estos tiempos, los resto porque aquí aparece esa resta, del lado izquierdo tendría T2 menos T1 y del lado derecho tendría T1 menos T1 se muere y me queda delta T. Por lo tanto, la velocidad media se reduce a la siguiente expresión: posición final menos posición inicial dividido entre el intervalo de tiempo. Este delta T, físicamente, es el tiempo que ha transcurrido o el tiempo que le tomó a la partícula ir del punto inicial al punto final. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer ese pequeño tramo de su trayectoria? Eso es delta T. No es lo que recorrió, sino el tiempo que le tomó. No lo confundas. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué pasa si el intervalo, el delta T, lo hago pequeñito? Suponiendo que, para dar, que no se pierdan tanto, vamos a suponer que el tiempo 1 es igual a 1 segundo. Bien, ¿qué pasa? Y el intervalo del tiempo delta T, voy a suponer que es algo grande, 1 segundo también. Si T1 es 1 segundo y delta T vale 1 segundo, vamos a hacer mejor una tabla para que sea más sencillo este análisis. Suponer lo siguiente: aquí voy a poner una tabla con primera columna el tiempo 1, segunda el delta T y la tercera es T2, y T2 es T1 más delta T. Todo lo vamos a expresar en segundos, así se simbolizan las unidades entre corchetes. Bien, supongamos que el tiempo 1 es un 1. No puedo poner aquí el segundo porque ya se está poniendo la unidad de medida en el encabezado de la tabla. Solamente se pone el número. Y voy a suponer que mi intervalo delta T también es 1. Entonces, ¿cuánto vale T2? Pues T2 sería 1 más 1. Y los que saben sumar van a decir, ah, eso es 2. Pero ¿qué pasa si yo el intervalo de tiempo delta T lo hago pequeñito? Lo hago no 1 segundo, sino medio segundo. Entonces el intervalo sería 1.5. Si es 1.5, la partícula ya no está en R2, sino que seguramente está antes. Si yo voy haciendo más pequeñito ese intervalo, manteniendo fijo esto de acá, a lo mejor a 0.4, voy a tener aquí un intervalo, un tiempo 2 de 1.4, y entonces la partícula está todavía antes, a lo mejor está por aquí.
Y si tú vas haciendo más y más y más pequeño ese delta T, la partícula casi no se ha movido. Y tendrías una serie de vectores que tienden a acercarse al vector inicial. El vector inicial sería en este caso R1. Si tú reduces este parámetro, delta T, entonces a la partícula no le estás dando suficiente tiempo para que se mueva. Por lo tanto, tiene sentido que esté más y más y más cerca de su posición inicial. ¿Vale? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, resulta que con esta misma tabla tú puedes hacer aquí calcular la posición R2. La R2 viene dada como una fórmula de aquí arriba, que es la componente X evaluada en el tiempo 2, la componente Y evaluada en el tiempo 2, y la componente Z evaluada en el tiempo 2. ¿Así? Y, bueno, la posición R1 que aparece en mi fórmula no va a cambiar. Es la misma. Lo único que yo estoy cambiando es delta T. Y como cambia delta T, implica un cambio en la posición final. Porque el R2 depende del instante final. Entonces, cuando tú haces esta tabla, aquí vas a obtener diferentes vectores. R2 evaluado en 2. Aquí vas a tener R2 evaluado en 1.5. Aquí vas a tener R2 evaluado en 1.4. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa con la velocidad media? La velocidad media te está promediando las velocidades en el punto inicial, que es el T1, y en el punto final, que es el T2. La velocidad promedio no toma en cuenta los puntos intermedios que hay entre el punto inicial y el punto final. Solamente toma en cuenta qué velocidad llevabas tú aquí, o con qué velocidad estás tú marchando o inicias el movimiento, y con qué velocidad llegas. No importa si en este recorrido tú aceleraste o frenaste o mantuviste una velocidad constante, no le importa la velocidad media. La velocidad media no es una buena medida de la velocidad real. Por ejemplo, el velocímetro de tu coche, tu moto, lo que tengas, te está marcando en ese instante la velocidad instantánea, la velocidad real. No te está dando una velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio no es una buena medida de la velocidad. Sin embargo, es necesaria para definir dicha velocidad instantánea. La velocidad instantánea depende de la diferencia de estos dos vectores. Y geométricamente la diferencia de esos vectores es esta de aquí. Este es el R2 menos R1, cuando el delta T es de 1 segundo. Cuando tú delta T lo haces pequeñito, resulta que el R2 menos R1 es este vector que une los vectores inicial y final. Y si te das cuenta, cada vez se hace más y más y más pequeño. Entonces, estos vectores en amarillo inicialmente son secantes a la trayectoria en rojo. Pero si tú haces un zoom de la cosa, voy a hacerlo aquí abajo. Imagina que este es un pedazo de la trayectoria. Por aquí está el vector R1. Y por aquí está el vector R2. Resulta que este vector, conforme tú te vas acercando, tú vas desplazando R2 más y más y más a R1, quedaría así, y este vector quedaría así. Si tú lo acercas más y más, quedaría así, el vector delta R quedaría así, se hace más chiquito. ¿Y qué pasa cuando R2 casi es igual a R1? Tendrías esto de aquí. Y en el límite,
si el intervalo de tiempo tiende a 0, es decir, no le das tiempo alguno a la partícula para que se desplace, entonces, ¿qué implica? Que la posición final tiende a ser la posición inicial. Y si eso sucede, entonces, ¿qué implica? Que la velocidad media tiende a ser la velocidad real, la velocidad en un punto, no en un intervalo. Recuerda que la velocidad promedio te está dando la velocidad en todo un recorrido. Pero si ese recorrido lo haces más y más y más pequeño, entonces tiendes tú a recuperar o bien a calcular la velocidad instantánea. Y resulta que el vector de desplazamiento, el de R2 menos R1, es un vector tangente a la trayectoria. Y ese vector tangente a la trayectoria es la velocidad instantánea. Entonces, esta expresión de aquí solamente te da la velocidad media. Sin embargo, cuando tú tomas este límite, el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad media, esto es lo mismo que el límite cuando delta t tiende a 0, ¿de quién? De R2 menos R1 dividido entre delta t. Pero esta diferencia vamos a llamarle delta R. Y por lo tanto tendrías límite tiende a 0 de delta R sobre delta t. Delta R geométricamente es el vector que une estos dos vectores, el inicial y el final, y tiende a ser muy pequeñito, tiende a ser a 0. Sin embargo, si ustedes recuerdan sus cursos de cálculo diferencial en la secundaria, hay por allí una cosa que es límite cuando delta x tiende a 0 de delta f sobre delta y, no sobre delta x. Esto es igual a la derivada de la función con respecto de x. Y mira la semejanza que tiene esta expresión matemática con esta de aquí. Es exactamente lo mismo. En lugar de función tienes r y en lugar de x tienes tiempo. Es exactamente la misma forma. Por lo tanto, este límite que yo tengo aquí es una derivada. ¿Una derivada de quién? Pues de la función r. Y r es una función vectorial que, bueno, físicamente te está dando la posición de la partícula. Son esta serie de vectores. Además, el límite este que está aquí lo definimos como la velocidad instantánea. Y finalmente tenemos a una ecuación muy importante, que es la siguiente. La velocidad instantánea es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Esto es la velocidad. Nada que ver con distancia del tiempo. La velocidad es una razón de cambio de la posición. La posición es r. ¿Razón de cambio de qué con respecto a qué? Pues de la posición con respecto del tiempo. Eso es la velocidad. Esto te da, es lo que marca tu velocímetro en tu coche o lo que tengas. Te está calculando esta razón de cambio. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si tú conoces la ecuación de la trayectoria de la partícula, esa partícula puede ser una mosca, puede ser un coche, puede ser un teleférico, una nave espacial, un planeta, una galaxia, el Sol, un cometa, lo que sea. Si tú conoces la trayectoria de esa partícula, puedes también conocer, y si sabes derivar con respecto al tiempo, entonces con esta ecuación puedes calcular su velocidad. ¿Qué tan rápido va en ese instante o en esa posición en que se encuentra? Es lo que te permite calcular esta expresión, la velocidad. Muy interesante, ¿verdad?
Por ejemplo, en el sistema solar, aquí está el Sol. Esta es la trayectoria de algún planeta, en este sentido. En álgebra lineal, tú puedes, si tú conoces las coordenadas de 5 instantes de un planeta, imagina que la Tierra, si tú conoces esta coordenada, x1, y1, aquí no tiene coordenada z, ya que son trayectorias planas, son elipses. Esta tiene coordenada x2, y2, y así sucesivamente hasta la x5, y5. Si tú conoces 5 puntos de la trayectoria, puedes calcular la ecuación de la cosa con un determinante. No sé si los del 0,1 ya vieron determinantes, pero los del 0,2 ya los vimos, están muy fáciles. La trayectoria de un planeta, de aquí, conociendo estos 5 puntos, la trayectoria es esta línea en rojo. Esta de aquí, tú la puedes calcular con un determinante. Y como ya sabes la trayectoria R, esa trayectoria es el vector R, que depende del tiempo, obviamente. Un día va a estar en cierta posición, otro día va a estar en otra, y así hasta muchos días más. Entonces, con esta ecuación, derivando esta función R, puedes saber la velocidad que lleva el planeta en este punto, en este de aquí, en este. ¿Qué velocidad lleva en el punto más cercano al Sol? Ese punto se llama perihelio. ¿Y qué velocidad lleva en el punto más lejano, en el afelio? Cosas súper interesantes puedes tú predecir. Un cohete espacial también. Regularmente están programados para la trayectoria más pequeña y así consumir menos combustible. Entonces, si tú conoces esa trayectoria, pues se puede calcular la velocidad que lleva la partícula con esta expresión. Similarmente, se puede obtener una expresión para la aceleración. La aceleración es una razón de cambio. Bueno, lo podemos ver. No. La aceleración la asociamos con un cambio de la velocidad, razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Así. El alamís está bien dormido. Y entonces la aceleración se puede hacer un análisis muy parecido al que hicimos ahorita de la velocidad media, pero se aplica para algo llamado aceleración promedio, que es la aceleración entre dos puntos. Esta aceleración instantánea, así se le llama, o aceleración, que es la que te mide también el coche, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Estas cosas que están aquí son funciones vectoriales, las que ya sabemos, las que nosotros sabemos derivar, integrar y calcular vectores TNB, así como curvatura y torsión. Entonces, como tú lo sabes aplicar para funciones vectoriales, lo puedes aplicar para una situación física, una situación real. Calcular la curvatura de una trayectoria, la torsión, los vectores TNB. Lo mismo para la función velocidad. Estas dos ecuaciones de aquí son equidad de la física. Con estas dos, tú puedes calcular cualquier cosa mecánica de estos cuerpos. ¿Y qué necesitas? ¿Cuál es el ingrediente principal de esto? La posición. Porque si tú conoces la posición, puedes calcular la velocidad. Y como ya conoces la velocidad, puedes calcular la aceleración. Y resulta que si conoces la aceleración, con la segunda ley de Newton, que es esta de aquí, puedes calcular la fuerza total que está aplicando sobre el sistema. Esto de aquí se llama, es la masa de la partícula, la masa de la mosca, del cohete, del planeta, lo que sea. Bien. Pero ¿qué pasa si esta cosa vale 0? Si la cosa vale 0, significa que no hay aceleración. Esta cosa debe ser 0.
pero tendrías lo siguiente, que la fuerza total es 0. ¿Y quién es la fuerza total? La fuerza total es la suma de todas las fuerzas que aplican sobre un sistema. Puedes tener múltiples fuerzas, n en general, pero la suma de ellas vale 0. Y aquí es algo curioso porque me da risa, porque muchos, sus parejitas les dicen, yo te amo con todas mis fuerzas, pero resulta que la suma de todas las fuerzas vale 0, ¿verdad? No, no te quiere, ni tantito, porque es 0. Entonces ya no le creas cuando te diga eso. ¿Vale? Esto lo vamos a ver mucho en física. Esta suma de fuerzas es igual a 0. Cuando es igual a 0 tenemos equilibrio estático. Es decir, cuerpos que no están en movimiento, pero que están en equilibrio. Como un edificio, cosas que están, un puente, una estructura, un columpio en equilibrio, pero sin movimiento. Esto lo vamos a ver más adelante. Y en el curso de vectorial vamos a ver un poco sobre estas cantidades, velocidad y aceleración. ¿Entendieron esto? No se preocupen. Lo van a entender tarde o temprano en física. Aquí se los explico rápido. Pero lo que tiene este análisis es esta expresión, que la velocidad es una derivada. No es distancia entre tiempo, no, es una razón de cambio. Y a su vez la aceleración también es una razón de cambio, pero en ese caso de la velocidad con respecto al tiempo. Combinando estas dos ecuaciones y con la segunda ley de Newton, resuelves un sinfín de problemas reales muy interesantes. Así es la cosa. Bien. A ver si me alcanza el tiempo. No quiero generar la segunda videollamada. Si tú tienes una partícula R, imagina que el vector de posición de la cosa es la siguiente. Es coseno de t, seno de t, 2t. Esta la hemos visto antes. Es una hélice. La partícula que tú quieras, una mosca, un perico, tú, no sé, lo que sea, describe esto. Esa es la trayectoria. Bien, esa es la trayectoria, perfecto. La separación entre espiras es de 2 metros, centímetros, milímetros, lo que tú quieras, porque aquí ya estamos aplicándolo a algo real. ¿Cómo calculas la velocidad con la cual se está elevando la cosa? La velocidad sería en este caso este vector, porque vimos del análisis anterior que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria. Pues muy fácil. La velocidad es la derivada de r con respecto del tiempo. Y solamente hay que derivar componente a componente. Derivada del coseno es menos el seno. Derivada del seno es más el coseno. Y derivada de 2t es 2. Esa es la velocidad. ¿Y cuál sería la aceleración de la cosa? La aceleración es la derivada de la velocidad. Es menos el coseno, menos el seno y 0. ¿Y cuál sería la fuerza total que aplica sobre la partícula? Pues es masa por aceleración. Según el ley de Newton. La masa de la cosa que se está moviendo multiplicado por el vector de aceleración. Ya probamos. Eso es todo. Pero, obviamente, vamos a verlos, estas cantidades, los vamos a relacionar con los vectores tangente, normal y binormal. Eso será para la siguiente. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a pasar la asistencia.